Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nuestra nueva jornada de fe. Equipistas de nuestra región Paraguay y equipistas de otras regiones que tenemos el gran placer de recibirlos, a equipistas de Argentina, de Ecuador, de Chile, de México. Verdaderamente es una gran ventaja el poder estar haciendo estos encuentros virtuales, porque verdaderamente nos podemos abrazar, aunque sea a la distancia. A la distancia, así mismo. Bueno, somos Esther y Juan Emilio Fernández, somos hogar responsables de la región Paraguay, y es para nosotros una gran alegría presentar esta novena jornada de fe en lo que va de este año 2020. Estas jornadas comenzamos ya en el mes de abril como un gran desafío que teníamos que llevarla adelante en esta época tan especial, ¿verdad? Por la pandemia que estamos viviendo. Pero con la ayuda de Dios pudimos hacerlo. Nuestro tema de hoy, perdón y sanación en el matrimonio. Un tema demasiado importante, un tema más que verdaderamente consideramos que nos va a ayudar en nuestro camino a la santidad, que con tanta fe, con tantas ganas estamos haciendo dentro de nuestro querido movimiento. En los EMS decimos que siempre nos reunimos en nombre del Señor. Y qué mejor manera de empezar nuestra jornada de fe, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, nos inspire, nos oriente, esté con nosotros en todo este tiempo en que vamos a estar caminando con el objetivo de nuestro crecimiento espiritual. Hacemos todos juntos la oración de invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el aliento del Padre y del Hijo en la eternidad dichosa. Tú nos has sido enviado por Jesús para hacernos comprender lo que Él nos ha dicho y guiarnos hacia la verdad completa. Tú eres para nosotros aliento de vida, aliento creador, aliento santificador. Tú eres quien renueva todas las cosas. Humildemente te pedimos que nos animes y habites en nosotros, en cada uno y en cada una de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros equipos, para que podamos vivir el sacramento del matrimonio y del orden sacerdotal como un lugar de amor, un camino de felicidad y un medio de santidad. Amén. Antes de presentar a nuestro invitado especial para la jornada de hoy, damos la bienvenida y queremos pedir su bendición para empezar de la mejor manera esta jornada de fe, y le pedimos por favor al Padre Marcos Wilk que nos bendiga. Padre Marcos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto realmente de conectarse con tanta gente y recordando estos encuentros del siglo pasado que dieron inicio a los ENS aquí en Paraguay. Realmente es volver un viaje, encontrándose con Lila y Carlos y otros y Ricardo ahí por Córdoba. Parece uno siente algo muy especial ahora en este momento, realmente. Y la víspera de Navidad prácticamente tenemos este regalo de Dios
pidiéndole a este Dios humilde que se hizo hombre, a este Dios que nos sostiene, nos alimenta, nos anima, nos acompaña siempre, nos da la mano, momentos más difíciles de nuestra vida, para que nos acompañe también y nos bendiga en esta jornada, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Padre Marcos. Bueno, queremos también indicarles cómo va a ser nuestra jornada de hoy. En breve ya vamos a estar presentando a nuestro invitado especial, quien va a hacer su charla, ¿verdad? De aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora. Posteriormente vamos a pasar a un tiempo de debate, de preguntas, respuestas, testimonios, lo que queramos compartir, ¿verdad? Así que, por favor, tengan a mano bolígrafo, papel para tomar nota, a efecto de que en el momento sea más fácil. Y sin más, ya tenemos la gran alegría de presentar a nuestro invitado muy, pero muy especial. Es para nosotros un honor contar en la jornada de fe hoy con la presencia del padre Ricardo Londoño, conciliario del ERI, y verdaderamente una inmensa alegría. Buenas tardes, padre Ricardo. Bienvenido. Muy buenas tardes, Esther y Juan, muchas gracias. Y muy buenas tardes para todos. Algunos rostros muy conocidos de tiempo atrás, con algunos de ustedes 20 años hace que nos conocemos, cuando todavía nuestras barbas y nuestros cabellos eran más negros, menos plateados. Hemos caminado las calles de Córdoba, hemos caminado las calles de México, hemos caminado en Fátima y en Lourdes, con Marcos, con Carlos y Lila, con algunos de ustedes, de tal manera que hay mucha unión y mucha unidad entre nosotros. Quiero de verdad agradecer muy especialmente a Esther y a Juan, que desde hace varios meses se contactaron conmigo y me pidieron el favor de encontrarnos en alguna de estas jornadas de fe. Tratamos de hacerlo antes y no fue posible, pero se nos presentó la oportunidad de hacerlo hoy y creo que vale la pena aprovecharlo. Como nos decía Marcos, pues nos ponemos en la presencia del Señor porque estamos caminando todos los mismos senderos, el anhelo de responder al don de la vida y de la fe que Jesucristo nos ha regalado. Sinceramente les digo, mi mayor título es ser bautizado y el martes próximo es el aniversario de mi bautismo, de manera que para mí es una fecha sumamente importante siempre. Y que sea el sentirnos y sabernos todos bautizados en el nombre de Jesucristo dentro de nuestra iglesia, comunidad creyente, lo que haga que nuestro caminar funcione. El título que se le ha dado a la charla de esta tarde, bastante ambicioso, Perdón y sanación en el matrimonio. Intentaré hacer un pequeño esbozo de esa realidad dentro de la vida matrimonial. Yo personalmente siempre aclaro, no soy académico, no soy intelectualmente juicioso, yo recojo de mis lecturas, de mis estudios, de mis meditaciones, de mis reflexiones, pero sobre todo de la experiencia en el contacto con las parejas, todo lo que yo en algún momento comparto con los equipos. Y ustedes se dan cuenta que no soy juicioso en citar autores, no soy juicioso en que a pie de página, cuando yo escribo alguna cartica o alguna paginita para los boletines, aparezcan las fuentes. Soy hijo y heredero de la cultura universitaria de nuestros días, que es copie y pegue, y eso es lo que yo
más abajo. Entonces, ninguna originalidad, ninguna cosa extraña, pero lo que mi corazón ha considerado valioso e importante para eso son pensamientos y son reflexiones que yo quiero hacer desde la fe. Y esto lo dejo claro desde el primer momento. Hay extraordinarios y excelentes profesionales dentro de los equipos de Nuestra Señora en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, en el campo de la sociología, en el campo de las ciencias humanas, que pueden trabajar la misma temática del perdón y la sanación desde esos aspectos, diríamos, humanos, no espirituales. Yo comparto con algunas personas una mirada antropológica en la que el ser humano, para mí, es la unidad de una realidad que yo llamo el cuerpo, de una realidad fisiológica, orgánica, una realidad que yo denomino el alma psicológica y una realidad espiritual. Lo que se relaciona con nuestra realidad física y fisiológica, pues está en el cuerpo que nos permite contactarnos y encontrarnos. Nuestra alma es todo aquello del mundo de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestras relaciones, de nuestras emociones, de nuestra racionalidad, de nuestra voluntad, del ejercicio de nuestra libertad. Para mí todo eso pertenece a esa realidad que yo denomino el alma. Pero esas dos dimensiones yo las voy a dejar un poco entre paréntesis porque voy a referirme sobre todo a la dimensión del espíritu, es decir, a aquello que nos lleva a trascender, a encontrarnos con el absoluto, a entrar en ese ámbito del que participamos por la creación en la que Dios quiso que nosotros, la criatura humana, fuéramos imagen suya y llegáramos a ser semejantes a Él. Me gusta ver la imagen como el don de Dios, la semejanza como la tarea por realizar que está en nuestras manos. Es decir, somos caminantes hacia el asemejarnos con Dios. Y por esa razón no me voy a meter ni en la psicología, ni en la psiquiatría, ni en la sociología relacionada con el perdón y la sanación. Voy a tocar la dimensión trascendente y espiritual de esa realidad. Yo desde hace muchos años, 20 y pico de años, colaboro en un centro psiquiátrico, en una clínica psiquiátrica aquí en Bogotá, y para mí ha sido muy interesante siempre el encontrar que algunos de los psiquiatras y algunas de las psiquiatras de vez en cuando me buscan, y me buscan porque me dicen, mire, hay en este paciente algo que se sale de nuestro límite, pero que sabemos que toca el límite que usted maneja. Y generamos una serie de interconsultas donde pues ellos asumen la parte de psiquiatría con mucha fuerza y yo asumo la dimensión espiritual de esos pacientes. Me parece que es eso ha sido para mí muy interesante. Y recuerdo aquí que el Papa Francisco en algún momento dijo, hay confesiones que necesitarían remisión al psicólogo o al psiquiatra y hay consultas psicológicas y psiquiátricas que requerirían enviar a la persona al confesor, al acompañante espiritual. Y pienso que es eso. Por eso les digo, no quiero sino fortalecer toda esa dimensión espiritual. ¿Cómo podemos nosotros abordar el tema del perdón desde nuestra especialidad? Y nuestra especialidad es la de ser bautizados. Nuestra especialidad es la de participar del Espíritu Santo de Cristo resucitado. Nuestra especialidad es sabernos hijos de Dios, convocados a la semejanza con Él. Por eso, el tema del perdón y de la sanación, voy a tocarlo desde ese punto. No soy persona muy ordenada en la exposición de unos temas. Y yo por eso siempre recomiendo tengan papel y lápiz de manera que sean ustedes los que ordenen una serie de ideas, de reflexiones, de pensamientos que yo voy
esbozando, que yo voy entregando, que yo voy transmitiendo. Trato de ser relativamente ordenado, pero yo sé que no es una de mis características. Pero sé también que pueden aparecer algunas cosas de interés para algunos, para profundizar más adelante. Lo primero que quiero tener presente cuando yo hablo de perdón y sanación es que nosotros nos encontramos frente a la realidad de al menos dos personas. Una persona a la que llamamos ofendida, una persona a la que llamamos ofensor o actor de la ofensa. En otros ámbitos se hablará de la víctima y el victimario. Cuando yo pido perdón es porque yo considero que he lastimado de alguna manera. Cuando yo ofrezco y doy mi perdón es porque sé que he sido tocado negativamente, que he sido lastimado, y entonces reconozco que soy capaz de dar el perdón. Por eso, el que nosotros nos demos cuenta de que siempre existen esas dos realidades y que al final a quien llamamos ofensor o a quien llamamos victimario termina siendo víctima de su propia realidad. Porque cuando yo lastimo a alguien, cuando yo ofendo a alguien, cuando yo hago daño a alguien, al final me estoy haciendo daño a mí mismo. Y de victimario termino siendo también víctima. Y necesito no solo recibir el perdón de otra persona, sino aprender a perdonarme también a mí mismo. Y pienso que esa es una realidad interesante para también nosotros tener en cuenta. Mirar los aspectos de ambos lados, porque las dos partes necesitan ser profundamente sanadas. ¿Cuál es mi pretensión en esta tarde? Ir a algunos textos de la Sagrada Escritura que nos ayuden, en primer lugar, para que la reflexión sea reflexión de creyentes, para que miremos esto a la luz de la revelación. Nosotros en la Sagrada Escritura reconocemos la revelación de Dios, Dios que se quiere manifestar a nosotros a través de acontecimientos, a través de palabras, a través de personas, y encontramos en la Escritura una manera clara y concreta con la que Dios se comunica con nosotros. Recuerdo también, yo no soy especialista en Sagrada Escritura, no soy especialista en nada, de manera que tengan eso en cuenta. No soy un exégeta, no soy teólogo, soy un diletante en muchas ciencias y en muchas disciplinas, pero soy lector, soy orante, medito y acojo los textos y trato de reconocer qué podría Dios ofrecernos a través de eso. Y hablar de ofensa y de perdón nos lleva a que en el recorrido que podamos hacer nosotros a lo largo de toda la Biblia, la ofensa y el perdón recorren toda la historia de la salvación, toda la historia del pueblo de Dios, pero resulta que recorre también toda la historia personal de cada uno de nosotros. La ofensa y el perdón no nos son ajenos. Quizás entre los que estamos aquí reunidos, el Señor tenga a muchos santos de reconocerlos más adelante. Pero creo que la inmensa mayoría de nosotros sabemos que ofensa y perdón han tocado nuestra existencia a lo largo de los años. Por eso tampoco vamos a hacer un juicio de si yo soy más o menos, si esto es más grave o más leve, si lo mío es menor o mayor que lo del otro, porque eso no vale la pena. Solamente poder reconocer que la realidad del pecado, de la fragilidad, del mal que ocasionamos, está presente en nuestras vidas y, en primerísimo lugar, está presente la actuación de Dios, que nos ofrece su misericordia, su compasión y su perdón. Ya en la primera página de la Sagrada Escritura de la Biblia aparece la desobediencia, aparece el temor, aparece la confesión, aparece la culpa, pero también
aparece el perdón. Ya está el anuncio de la redención desde el primer momento. El linaje de la mujer pisará el linaje de la serpiente. Es decir, la redención se ofrece desde el mismo instante en que aparece la ofensa. Y a partir de allí, toda la historia de los patriarcas, de la monarquía, de los profetas, toda la historia del pueblo es una historia plagada de eso, de culpa, de pecado, pero también de perdón, de reconciliación, de misericordia. Y por medio, arrepentimiento, remordimiento. En la historia del pueblo vamos nosotros a encontrarnos momentos especiales. Quiero solamente resaltar algunos. Casi que si abrimos cualquier página de la historia de Israel, nosotros vamos a tener o el pecado, o la ofensa, o la culpa, o el arrepentimiento, o la reconciliación, o el perdón. Eso está ahí presente permanentemente, pero quiero tomar como momentos y realidades en determinadas situaciones. Quiero mirar la figura de Moisés y todo lo que alrededor de él acontece, porque es muy interesante el darnos cuenta nosotros que Moisés ha sido elegido por Dios y ha sido enviado para sacar al pueblo de la esclavitud y conducirlo a la libertad. Cuando el pueblo comienza a atravesar el desierto, comienza ya a vivir la rebeldía, comienza ya a quejarse con Moisés, comienza en la historia ya ve Dios a decir, Moisés, esto es mejor cambiarlo, hagamos otra cosa, busquemos otro pueblo. Y la figura de Moisés que intercede, que es bellísima, el Moisés intercesor, el Moisés que le pide a Dios, no, este es tu pueblo, es un pueblo, sí, es difícil, son duros de servir, son duros de corazón, pero perdónalos, es muy hermoso ver nosotros el pueblo que ofende, el pueblo que se rebela, Moisés que se pone con ira y con rabia frente al pueblo, pero al mismo tiempo frente a Dios le suplica misericordia, le pide compasión, le pide perdón. Y esa es la historia del desierto, toda la historia de atravesar el desierto que encontramos en esos libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Allí nos vamos a encontrar nosotros con todas esas realidades de un pueblo que se rebela, de un pueblo que vive en carne propia el dolor de su propia rebeldía, llamémoslo castigo, pero es sobre todo lección, vive el arrepentimiento, vive la súplica y se transforma. Quejas con la comida, quejas con la falta de agua, quejas porque Moisés ha desaparecido en algún momento y resulta que Moisés está en una profunda oración y contemplación. Moisés está escuchando a Dios, Moisés está en el desierto de su corazón y en el encuentro de su retiro espiritual con Dios. Y cuando termina eso se encuentra toda la historia del becerro de oro, toda esa tristeza. Pero siempre Yahvé Dios perdona, siempre restaura, siempre reconcilia. Es la alianza, tema fundamental de la Escritura, que se renueva día a día, momento a momento, acontecimiento por acontecimiento. Vamos a tener la historia de los jueces, que es bellísima. Ya una vez que conquistan la tierra, dirigidos por Josué, que se establece, que se compromete en ese capítulo 24 de Josué, pues el pacto en el que el pueblo se compromete y se organiza, las tribus están diseminadas y surge un ciclo que se repite una y otra y otra y otra y otra vez. El pueblo que se olvida de Dios, el pueblo que se va detrás de otros ídolos, el pueblo que se desune, el pueblo que cae en manos de los enemigos, el pueblo que suplica, pide perdón, Dios que suscita a un juez, que organiza un ejército, que libera al pueblo y vuelven a estar en paz.
Y cuando vuelven a estar en paz y tranquilos, se vuelven a olvidar de Dios, vuelven a caer en manos de los enemigos, vuelven a gritarle a Dios, hemos pecado, vuelve Dios a suscitar un juez. Y se va repitiendo y repitiendo la misma historia. Y termina organizándose el pueblo como se organizan los pueblos, buscando a alguien que sea cabeza. Y es cuando surge la monarquía, los reyes. En un primer momento aparece la monarquía como un desprecio al único rey que es Dios. Pero después es Dios mismo que le dice a Samuel, organízales y dales un rey. Es decir, que sean como los demás pueblos, van a darse cuenta de lo que eso significa. Pero yo los sigo acompañando a pesar de eso. Y al comenzar la monarquía, primero Saúl, el segundo es David. Y David, que pasará a la historia como el más grande de los reyes, por esa capacidad que tiene David de generar unificación, de unir. Este tema es importante porque lo más importante es unir, como lo más grave es desunir. David lo que hace es unir. Pero resulta que David, ese hombre, del que se describen grandísimos pecados, va a ser presentado varias veces como el hombre según el corazón de Dios. Así lo presentará el discurso en Hechos de los Apóstoles, en el comienzo de la comunidad. David según el corazón de Dios. Y el autor Lucas se inspira un poco en el libro primero de Samuel, que habla ahí en el capítulo 14, es decir, dijo Saúl, estaba situado en el límite, espérense, les leo aquí. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo. Nos dice en el capítulo 13, el primer libro de Samuel. El hombre según el corazón de Dios. Y el hombre según el corazón de Dios es el hombre que se deja llevar por la lujuria. Es el hombre que manda traer a la mujer de un general de su ejército, adultera con ella, la deja embarazada, manda traer al esposo para simular. El esposo no quiere acostarse con su esposa porque está en guerra y porque quiere respetar a sus compañeros y no va a su casa. Y David manda matar a este hombre. Es decir, ¿qué más podemos nosotros encontrar como gravedad de acciones humanas profundas? Y ese es el hombre según el corazón de Dios. Ese David pecador. Ese David adúltero, asesino. Y es de David de quien surge ese precioso salmo que conocemos como el Miserere, Salmo 51 o Salmo 50, de acuerdo a la numeración. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado porque contra ti he pecado. A ti te gusta un corazón sincero. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y renuévame con espíritu firme. En fin, ese precioso salmo que seguramente muchas veces hemos recitado, hemos meditado, hemos tenido, fruto al menos de la experiencia de David. ¿Cuál es la experiencia? Un hombre que se sabe pecador, que ha ofendido, que suplica el perdón y que se siente perdonado. Toda esa historia de pecado y perdón se seguirá repitiendo. Toda la monarquía hasta la deportación. David, desde el año 1000 hasta el 580 y pico que viene la deportación, toda la historia de los reyes va a ser una historia de fracasos, de gritos, de clamores, de divisiones, en fin. Pero al lado de eso, es una época también en la que se van suscitando, y Dios suscita, esos hermosísimos y valiosísimos personajes
que se llaman los profetas, que son aquellas personas que son capaces de reconocer el actuar de Dios, el querer de Dios, la invitación de Dios. Quiero tocar algunos pequeños fragmentos de los profetas de Israel que nos ayudan también a profundizar en esto tan interesante del perdón, de la sanación. Jeremías, en el capítulo 31, tiene ese precioso anuncio de una nueva alianza que Dios quiere realizar con su pueblo. He aquí que vienen días en que yo pactaré, realizaré una nueva alianza, no como la alianza vieja, dice el profeta, que yo pacté con sus padres y que ellos se olvidaron y la desconocieron. No, será una nueva alianza cuando yo grabe la ley, mi voluntad en el interior de cada uno y sobre sus corazones la escriba para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Cuando ya no tengan que enseñarse el uno al otro porque todos me conocerán. ¿Y cuándo será eso? Cuando yo, dice Yahvé, perdone su pecado y no me acuerde, no me vuelva a acordar de sus delitos. Miren el anuncio tan hermoso que hace Jeremías. Dios va a renovar y a hacer una nueva alianza con su pueblo. Y esa nueva alianza será meterse Dios mismo en el corazón, al interior de la persona, para unificarla por dentro. Porque el pecado no es otra cosa que la desunión de nuestra realidad. Es el rompernos nosotros y el romper vínculos y relaciones con Dios o con los demás. Y Dios se compromete a entrar a mi corazón, a estar dentro de mí, a grabar en mis entrañas, en mi interior, su voluntad, a llenarme de su espíritu. ¿Y cuándo eso? Dice él, cuando yo deje de acordarme de sus pecados y maldades, cuando yo les perdone sus pecados. Es hermoso. Lo reafirma igualmente Ezequiel en el capítulo 36, cuando Ezequiel plantea también esa novedad. Dios transformará los corazones de piedra en corazones de carne. Infundiré mi espíritu y haré que puedan vivir de acuerdo con mi voluntad y con mi ley. Fijémonos cómo los profetas lo que anuncian es el actuar de Dios que transforma a los seres humanos y los transforma arrancándoles la fuerza del mal, la fuerza del pecado, arrancando la maldad para llevarlos a una nueva realidad. Es decir, la nueva realidad es vivir de acuerdo con lo que Dios quiere. En el libro de Nehemías nos vamos a encontrar, el libro de Nehemías es un libro de cuando retornan del exilio los israelitas después de haber sido cautivos en Babilonia, cuando los persas les permiten regresar y les permiten retornar. Y tiene el libro de Nehemías para que en algún momento ustedes hagan un rato de oración con esa plegaria que aparece en el capítulo 9 del libro de Nehemías. Voy solamente a leer 2 o 3 rengloncitos porque es una plegaria larga pero hermosísima. Bendito eres, Yahvé, Dios nuestro, de eternidad en eternidad, y bendito sea tu santo nombre. Tú eres el único, tú eres el Dios de Abraham, el que lo elegiste, de Ur de Caldea. Tú miraste, hace todo el recorrido de la historia, recuerda todo el actuar de Dios con el pueblo desde que sacó a Abraham de Ur de Caldea, desde que estuvo en Egipto y lo sacó a la libertad. Es decir, es el reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho. Y después terminará diciendo, pero altivos se volvieron nuestros padres, endurecieron su cerviz, destruyeron tus mandatos, no quisieron oír, no recordaron tus prodigios, endurecieron su corazón, conquistaron después ciudades, en fin. Y mucho más adelante, tú tuviste paciencia con ellos durante muchos años. Les advertiste por tu espíritu, por boca de los profetas,
pero ellos no quisieron escuchar. En tu inmensa ternura no los acabaste, no los abandonaste, porque eres un Dios clemente, lleno de ternura. Y entonces, dice Nehemías, ahora, Señor Dios nuestro, Dios grande, acudimos a ti. En fin, todo ese capítulo 9 de Nehemías es precioso porque es la historia de eso que nosotros hemos dicho. Dios, un pueblo que ofende, un Dios que perdona y restaura. Un pueblo que peca y un Dios que repone y un Dios que transforma, un Dios que hace algo nuevo. El capítulo 13 de Tobías nos trae también a nosotros una preciosa plegaria que vale la pena. El capítulo 4 de Esther. Y son innumerables los salmos que tocan este tema. No quiero leer más textos porque mencionarles solamente para que en otros momentos ustedes puedan ver cómo lo que les decía, la Sagrada Escritura está llena de esa realidad, la ofensa, el pecado, el perdón y la transformación. El actuar humano en contra del querer de Dios y el actuar de Dios siempre a favor del ser humano. Dios que renueva continua y permanentemente su alianza. Dios el misericordioso, el clemente, el compasivo, el lento a la ira, el rico en piedad y misericordia. El que se olvida de nuestros pecados, el que sepulta nuestros pecados, el que nos transforma. Por eso, el valor del perdón y el valor de la salvación que encontramos nosotros a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento van a encontrarse con mucha más fuerza y realidad ahora en el Nuevo Testamento. Porque al llegar Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hace es manifestar la misericordia y la compasión de Dios. El actuar de Jesús no es otra cosa que eso. Nos encontramos a Jesús perdonando con mucha frecuencia, escandalizando cuando ofrece el perdón al paralítico, dejando el gran interrogante en el perdón a la adúltera, que es bellísimo ese pasaje. Enseña que Dios es el Padre misericordioso. No me detengo en la parábola del Padre misericordioso y del Hijo pródigo porque le dedicamos un año entero a su estudio, pero también porque en Fátima recibimos nosotros preciosos elementos. El cardenal Tolentino, cuando todavía era el padre Tolentino, nos regaló esas meditaciones preciosas sobre la parábola del Padre misericordioso y el Hijo pródigo. En fin, Jesús continuamente nos invita y Jesús insinúa el dejarnos transformar. El diálogo con la samaritana, si conocieras el don de Dios. Si nos vamos a los evangelios, volvemos otra vez a lo mismo. Nos vamos a encontrar con la misericordia, con la compasión, con el perdón, con la transformación. Por eso, al recorrer la Sagrada Escritura, retornamos. ¿Cómo es posible el perdón? ¿Y cómo es posible la sanación dentro de nosotros? El tema que se planteaba era perdón y sanación en el matrimonio. Yo les decía, quiero fundamentar eso desde el Espíritu, desde el actuar de Dios, desde la revelación de Dios. Si yo he querido mirar la historia de la salvación a la luz del Dios que perdona, es porque quiero tener muy presente que nosotros, llamados a ser semejantes a Dios, estamos invitados y llamados a imitarlo de manera especialísima en el perdón y en el dejarnos sanar y en el sanar. Es decir, si recorremos la historia es para que aprendamos. Y yo quiero esta tarde invitarlos a que aprendamos de Dios, es decir, del comportamiento de Dios, de lo que Dios ha hecho históricamente con su pueblo, pero de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Yo les decía que
esa realidad que aparece en la historia de Israel es la realidad que aparece en cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Todos nosotros nos sabemos frágiles, débiles, pecadores, pero también nos sabemos profundamente amados, profundamente perdonados y profundamente transformados. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Y aquí, pues, entramos a algo que todos nosotros los que estamos aquí reunidos, como miembros de equipos de Nuestra Señora, pues hemos trabajado, hemos profundizado, hemos estudiado, hemos meditado, hemos leído. ¿Cuántos temas de estudio dedicados a eso? Y el punto de partida es para mí el texto de Pablo a los Efesios en el capítulo 15, es decir, toda la dimensión de la mirada al matrimonio como el misterio, es decir, como el sacramento. Decir sacramento y decir misterio es decir lo mismo, que no es una cosa fantasmagórica. Misterio significa un proyecto de Dios realizado, Dios que desvela, que manifiesta, que muestra su proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que Dios muestra, manifiesta y revela en el matrimonio? Si hablamos, Pablo dirá, este gran misterio, hablando del matrimonio, del hombre y la mujer que se unen en el matrimonio, habla del misterio. Después nosotros volvemos, ese término griego misterio se convierte al latín en sacramento, y nosotros hablamos del sacramento del matrimonio, es decir, del proyecto de Dios con la unión de la pareja. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Pues es el amor de Dios actuando y caminando. Es el amor de Dios que se hace realidad, que se hace visible. Es Dios que camina en el mundo. Un matrimonio sacramental que vive esa realidad no es otra cosa que Dios presente y visible en medio del mundo. Y el amor de Dios es un amor incondicional. El amor de Dios es perdón total y olvido total. Olvido no significa no recuerdo. Olvido significa que eso no afecta ni toca negativamente mi momento, mi relación, mi realidad, mi encuentro contigo. Dios es perdón y olvido total. Si Dios es amor y el matrimonio es el signo del amor de Dios, pues si no hay un amor como el de Dios, estamos negando a Dios en la vida matrimonial. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la fuerza de la sacramentalidad? Es mostrar y significar que Dios está presente a través de la unión del hombre y de la mujer que se aman y hacen de su vida un matrimonio. Esto que teóricamente se presenta apareciera como algo fuerte, como algo duro y difícil, pero resulta que es eso a lo que cada uno de ustedes, al contraer matrimonio, se ha comprometido a vivir. Cada uno de ustedes, cuando le ha dicho al otro, yo me entrego a ti, yo te recibo a ti, yo quiero que me veas como Dios presente en tu vida, y yo quiero verte como Dios presente en mi vida, y que nuestra unión se convierta en visibilidad de Dios para la comunidad y para el mundo. Eso es un sacramento del matrimonio. No siempre es verdad, hay la conciencia de lo que eso es y significa, pero no es menos que eso. ¿Cuál es la ilusión y la esperanza? Que Dios hace todo posible. Lo que para los seres humanos es imposible, para Dios es posible. Cuando yo preparo parejas de novios para el matrimonio, cuando converso con ellos, siempre les digo, miren, aprendan a mirarse el uno al otro
como si cada uno fuera Dios. Es decir, yo te miro a ti como si tú fueras Dios, pero me presento ante ti como si yo fuera Dios para ti. Imaginemos lo que puede suceder y lo que acontece cuando una pareja aprende a mirarse, cada uno como si fuera Dios para el otro y como si Dios fuera el otro. Y por eso decimos, allí se hace posible todo. Todo es posible. Humanamente no es posible. Diosmente, si quieren decir, digamos eso es posible. Nuestro mundo, el mundo en el que nosotros estamos viviendo, es un mundo de derechos individuales. Una de las fuerzas, diríamos, que se desata a partir de la Revolución Francesa y de ahí para adelante, es ir generando la individualidad de las personas y al final, como fruto de eso, el engendro que yo llamo, algunos se escandalizarán, pero los derechos humanos para mí son un engendro, porque yo no creo en eso. Delante de Dios nosotros no tenemos derecho a nada, todo es gratuidad, todo es gratitud. Los derechos son inventos que van haciendo los grupos humanos precisamente para poderse plantear como individuos, como personas aisladas frente a otros. Y cada grupo humano se va inventando distintos derechos. Miren a los extremos que hemos llegado. Argentina acaba de vivir y está viviendo esa realidad. Es decir, el derecho fundamental es la vida, pero hay un derecho que es matar a un bebé que no ha nacido. Y entonces esa contradicción inmensa quedamos con el mundo de los derechos. Por eso digo yo, no se trata de derechos individuales. Yo no quiero hablar de eso. Yo hablo, y les decía, como creyente, como alguien que se experimenta criatura de Dios, profundamente amado por Él, que me convoca y me invita. ¿Qué derecho tengo yo frente a Dios? Todo es gratuidad, todo es su amor, todo es su misericordia, y es ahí. Por eso no vamos a hablar de eso, de derechos. Vamos a hablar de signos, de sentido, de significación. Porque cuando yo como ser humano descubro y encuentro que dentro de mí hay gran dificultad para asumir alguna realidad, y estamos hablando de cuando yo soy ofendido, y a veces me cuesta aceptar eso. Si yo, con el amor de Dios y con su gracia, digo, ¿cómo ve Dios esta realidad? Es decir, si yo soy Dios y recibo una teórica ofensa, ¿cómo me comporto? La única posibilidad es comportarme como Dios. Y por eso el perdón solo puede brotar profunda y realmente del asumir nosotros la realidad de ser semejantes a Dios. Yo les decía, yo no me quiero meter en unos campos que no son los míos. Mi campo es el del creyente. Y el creyente es aquel que sabe que es imagen de Dios y que está convocado a hacerse semejante. Y solo desde allí es posible entonces perdonar. Y solo desde allí es posible perdonarme. Aprendo a perdonarme porque aprendo a mirarme como hijo de Dios y como semejante a Dios. Si nosotros vamos a lo que el Papa nos regaló en Amoris Laetitia, el capítulo 4, esa reflexión que el Papa hace sobre el himno de la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, nos vamos a encontrar con reflexiones muy semejantes a las que yo ahorita les estoy haciendo. Como les digo, yo no soy original en nada, yo recojo, pienso, medito y transformo. El Papa, y volvamos en algún momento a leer capítulo 4 de Amoris Laetitia. Confidencialmente les cuento, he predicado 6 retiros de equipos de Nuestra Señora en varios países a partir del capítulo 4 de Amoris Laetitia, porque eso es suficiente para un retiro de equipos de Nuestra Señora.
Y allí nos vamos a encontrar nosotros con esa invitación del Papa a mirar una dimensión que trasciende lo puramente terreno y lo puramente humano, que trasciende mi individualidad, eso que yo llamo mis derechos, completamente trascendido. Me paro por encima, paso por encima de eso para ser capaz de asumir. Pablo nos dirá en la carta a los Filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y los sentimientos de Cristo Jesús es, con todo respeto, Él se deja pisotear y es resucitado. Se deja asesinar y es resucitado. Cuando el Papa trabaja el tema de la esperanza en Amoris Laetitia, hay un momento en el que dice e invita a los cónyuges, sí, la esperanza de que el cónyuge se transforme y cambie, se pierde definitivamente del horizonte terreno, pues pensemos lo que será en el reino y nuestra esperanza se abre a otra dimensión. Dios es muy querido siempre con uno. Y resulta que preparando yo mi charla de esta tarde, hace poquitos días, por caminos curiosos, bueno, de todas maneras, vine a conocer a un personaje que de pronto algunos de ustedes lo han conocido. Digo, lo conocí no personalmente, sino un par de videos que están en YouTube que me dijeron, aquí está, para que yo se lo insinúe a todos los que me van a escuchar, que ojalá en algún momento en estos días vean algo de eso. No sé si ustedes conocen a María de Himalaya. Es una enfermera, fisioterapeuta española, atea y anticlerical originalmente, que vive una profunda experiencia espiritual en el Himalaya, porque a la vez es una gran montañista y ha caminado las grandes montañas del Himalaya, de Europa y de África. Casi se muere alguna vez en el descenso del Kilimanjaro. Bueno, ella cuenta, en uno de sus videos cuenta su experiencia, su vida, su historia, su biografía, su increencia, su alejamiento de Dios, pero cuenta la profunda experiencia que vive en el Himalaya, la transformación que ella sufre en el encuentro providencial con las hermanas de la Caridad de Teresa de Calcuta, allá en Katmandú. Es conmovedora la imagen. Pero esa es, digamos, su biografía. Pero resulta que un par de días después, de esas cosas que uno vuelve a volver a este video, que mirar unos minuticos, y salió al ladito la imagen de uno que decía el poder del sacramento del matrimonio. Y resulta que es una entrevista que ella hace con una mexicana, dura 20 minutos, y es realmente conmovedor. Si ustedes ven ese video, se llama El poder del sacramento del matrimonio, se van a encontrar, ¿qué digo yo? Lo que yo les he dicho aquí, hecho vida. Porque ella encarna en su matrimonio fracasado lo que implica y significa el perdón y la posibilidad de sanar. En este momento ella es separada de su esposo, pero está decidida a esperar, si es posible hasta el más allá, la restauración de su matrimonio, porque entendió qué significa la sacramentalidad, como la imitación del amor incondicional de Dios. Y por eso me atrevo a recomendarles eso. Es un testimonio conmovedor de alguien que en carne propia nos muestra qué significa y qué es eso. Yo vivo convencido de que una buena relación con Dios hace que nuestra vida fluya, que se haga presente.
Pero al mismo tiempo sé que el perdón nos hace mucho bien, mucho bien. Ya para terminar, algo que aconteció aquí en Colombia y que a mí me ha conmovido desde entonces. 1990 fue un año muy doloroso en la historia de Colombia, porque fue uno de esos años, pues hemos tenido tragedias y hemos tenido violencia durante mucho tiempo. Pero en ese año mataron varios candidatos a la presidencia de la República y masacraron a un partido entero, a la Unión Patriótica, que un grupo de personas que intentaba reconciliarse con la sociedad y generar una nueva opción, empezaron a eliminarlos. Y uno de los muertos fue el candidato Bernardo Jaramillo. Y a mí me conmovió porque lo mata un sicario, un muchacho de 15 años, contratado para asesinarlo. Le dispara y lo mata. Cuando a la mamá de Bernardo, Nidia Osa, se llamaba ella murió hace unos años, cuando a ella le dicen que a su hijo lo acaba de matar un sicario de 15 años, lo que ella dijo es: pobre muchacho, a él lo engañaron. A ese muchacho hay que salvarlo. Si me lo dejan, yo lo educo. Ese testimonio de una madre a la que le han matado a su hijo y está dispuesta a acoger al sicario asesino para formarlo, para mí ha sido uno de los grandes ejemplos históricos de lo que significa sanar, perdonar, sanando. Creo que ya me he alargado demasiado, pero como les decía, los elementos fundamentales eran esos. Mirar nosotros lo que nos enseña Dios para aprender de Él, porque solo desde Dios y con Dios se hace posible que yo sea capaz de perdonar. Perdonar en la vida matrimonial no significa dejarme pisotear. Yo decía que Jesús se dejó asesinar, en fin. Hay circunstancias y hay momentos en los que lo más conveniente para una pareja es la separación, es decir, el que no estén juntos, lo que no significa que no puedan seguir amándose o que alguno de los dos no esté dispuesto a vivir lo que implica y significa el amor. A veces, por respeto a la dignidad de hijo de Dios, una persona tiene que abandonar el hogar, tiene que separarse. Pero eso no implica que sacrifique y sepulte el compromiso de amar, sino entra a amar bajo otras circunstancias y de otras maneras, pero allí es posible también el perdón que sana y el amor incondicional a la manera de Dios. Podríamos alargarnos mucho más, no quiero cansarlos más, quiero más bien dejar abierta la posibilidad de un diálogo sobre la temática. Gracias. Excelente, muchas gracias, Padre Ricardo. Verdaderamente fue un placer escucharlo y sentir nuevamente a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel lo que fue ese gran amor y misericordia de Dios para con la humanidad. Y después con la llegada de Cristo más aún, ¿verdad? Bueno, en este momento queremos abrir el debate. Si hay consultas, si hay preguntas, por favor, simplemente habiliten sus micrófonos y ya pueden participar. Bueno, en este momento queremos abrir el debate. Si hay consultas, si hay preguntas. Sí, ya está. José Antonio Inelli. Adelante, José Antonio Inelli. Padre,
Ricardo Londoño, muchísimas gracias, impresionante. Nos hubiéramos, con gusto, estaríamos horas y horas escuchándole, riquísimo todo. Y tan solo lo siguiente, es una cuestión más que pregunta, dividida en tres partes. Primero, de lo que usted ha dicho, se saca la conclusión de que detrás de cada acto de perdón hay una obra de la gracia de Dios. Dios nos mueve, o sea, quiere movernos a perdonar. Y el perdón es como una respuesta a esta gracia. El segundo, ¿qué nos puede decir de la humildad en este sentido? Porque sabemos que uno de los mayores obstáculos a la hora de perdonar es nuestro orgullo, que nos ciega, ¿verdad? Y la humildad nos hace poner en nuestro lugar. Y la tercera parte es que el perdón es un acto de la voluntad más que de la sensibilidad. Solamente eso, Padre. Bueno, Si tiene algo. pues como dijiste al comienzo, el perdón es la obra de Dios. Y entonces, más que un acto de la voluntad, para ir a la tercera parte, yo me atrevería a decir, es una obra de la gracia de Dios, es decir, es un acto de Dios que actúa dentro de nosotros, porque el perdón nos lleva a imitar a Dios. Lo propio de Dios es perdonar. Lo propio de Jesús, lo demuestran los evangelios, es sanar. De manera que si tenemos los mismos sentimientos de Cristo, Yo creo que ahí nos sentimos parte, nos sentimos Dios con los otros, pues el perdón brota desde nosotros como un actuar de Dios en nosotros y a través de nosotros. No quiero, y les vuelvo a repetir, esto es desde la dimensión espiritual y trascendente del ser humano. Podemos tener formas, métodos que nos enseña la psicología o que nos puede ofrecer la psiquiatría para también generar procesos de perdón. Pero he querido centrarme en lo que para nosotros significa ser bautizados, que es lo que nos une y lo que hace que compartamos en común. Y obviamente la humildad que tú planteas, pues es el aceptarnos cómo somos y de dónde somos. Es decir, mi fragilidad y mi debilidad se encuentran fortalecidas por la gracia de Dios que me capacitan para ser capaz de actuar a la manera de Dios. Si nos preguntamos siempre cómo actuaría Dios frente a una ofensa, o cómo actúa Dios frente a una ofensa, la respuesta será siempre perdón. Porque bien dicen, Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona. Pero seamos como Dios. Gracias, Muchas Padre. gracias, Padre. Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Hola. Adelante. Tenemos la experiencia de haber acompañado y estar acompañando a amigos con una profunda espiritualidad individual, pero que no pueden llevar adelante su responsabilidad por los rencores. Ellos vienen de uniones anteriores, entonces permanentemente están reviviendo en su nueva pareja esta cuestión de los dolores y las heridas que sufrieron antes. ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo podemos ayudarles a perdonar, a mirarse con los ojos de Dios? Yo personalmente considero, Lila y Carlos, que
que eso es fundamentalmente la acción de Dios en nosotros. Es decir, el consejo que yo habitualmente doy cuando a una persona le cuesta mucho trabajo el perdón es aprender a mirar su propia relación con Dios y poder yo he experimentado que Dios me perdona, que Dios es misericordioso conmigo, y junto con eso, que mi oración sea profunda en el sentido de suplicarle el don del Espíritu. Una cita que yo no les di, pero que vale la pena tenerla presente, es el capítulo 20 de Juan. Fíjense que el don de Jesús resucitado es el Espíritu Santo. Los apóstoles están encerrados, muertos de miedo, y Jesús se presenta en medio de ellos y les dice, les traigo la paz. Y después sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo para perdonar. Es decir, el perdón es la acción del Espíritu. Y solo cuando nosotros hacemos oración podemos llenarnos del Espíritu que nos capacite para perdonar. El gran lío cuando me cuesta a mí perdonar es que yo me siento superior a quien me ha ofendido. Si yo soy capaz de reconocerme también en mi fragilidad y en lo perdonado que yo he sido, y a la vez le pido a Dios su capacidad y su fuerza, aprendo a perdonar, aprendo. Porque el no perdonar hace más daño a quien no perdona que a quien no es perdonado. El que no es perdonado sabe que ya su falta o su ofensa se ha conocido, es abierta, es clara y él ya se ha descargado. Quien no perdona sigue cargando algo que ya no existe, es decir, es cargar lo que ya no existe y hacerme daño. Allí se puede combinar la realidad espiritual, sin lugar a dudas, de la oración y la acción del Espíritu, con algunas pequeñas técnicas de orden psicológico que se pueden también encontrar. Pero si nosotros fortalecemos la dimensión de la espiritualidad del perdón, quizás con la oración vamos contribuyendo a esa sanación interior de la persona. No sé si les respondo. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o comentar? Acá estaba pensando que nunca le encontré más sentido a la famosa frase perdonar es divino. Gracias, Padre, esa hermosa charla que nos está dando. Bueno, a ustedes que tuvieron paciencia. Muchas gracias. Padre, yo noté una frase que me impresionó mucho, que decía que le decimos a nuestra pareja, yo te miro a ti como si fueras Dios, pero me presento a ti como si yo fuera Dios, ¿verdad? Y después viene la segunda parte, ¿verdad? Si yo me presento como Dios, tengo que actuar como Dios, ¿verdad? Tengo que tratar de parecerme cada vez más a Dios. Por lo tanto, si recibo una ofensa, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo reacciona Dios? Usted nos dio una magistral charla de cómo reacciona Dios, ¿verdad? Creo que está todo dicho. Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Exacto. Y el propio Jesús con toda su vida nos demostró cómo tenemos que reaccionar. Estando colgado en la cruz, pidió perdón para sus agresores, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos la respuesta de cómo siempre debemos de reaccionar. Entre los cuentos que a veces nos traía Tony de Melo en sus libros, hay uno muy simpático y es un monasterio en el que hay muchos problemas y divisiones, intrigas, chismes, y el abad se siente muy preocupado y entonces va y busca a un hombre sabio espiritual de otro monasterio y le dice, ¿yo qué hago para
para poder ayudar a que el monasterio se transforme. Y el otro le dice, miren, entre ustedes está el Mesías. Y entonces él regresa y cuenta pues a sus hermanos que entre nosotros está el Mesías. A partir de allí todo se arregló. Y en el hogar es eso, es decir, si yo sé que tengo al Mesías al frente, pues, ¿cómo me comporto? Así mismo. ¿Sabe qué, padre? Yo varias veces comenté dentro de lo que es nuestra región, una experiencia que tuvimos en una ocasión, en una reunión formal de nuestro equipo, que está más o menos está relacionado con este caso que usted acaba de contar, ¿verdad? En donde justamente el tema era el que nos reuníamos en nombre de Cristo y el sentir la presencia de Cristo en nuestra reunión formal. Y casualmente la reunión fue ese día en su casa, ¿verdad? En casa de nuestro conciliario. En casa del conciliario. Y llegó el momento de oración y él nos dice, me esperan un momento. Y se va y al ratito regresa, todo vestido con su capa y con el Santísimo, con la custodia y el Santísimo. Y pone sobre la mesa en donde estábamos todos reunidos, el Santísimo. Y nos dice, bueno, ahora sientan, lo que quiere decir reunidos en nombre de Cristo. Sientan su presencia. Y no sé cómo explicarle lo que fue esa reunión, ¿verdad? Era el que verdaderamente Jesús estaba con nosotros. Lloramos, de todo fue, ¿verdad? Fue muy, pero muy fuerte. El sentir que verdaderamente Jesús está en medio nuestro es lo más grande que hay. Y eso traslada un poquitito a lo que el movimiento permanentemente nos está diciendo, que nosotros al casarnos hicimos una alianza con Jesús, que Jesús todo el tiempo está con nosotros. Entonces, ese también es un compromiso demasiado grande, que si Jesús está con nosotros, tenemos que tener en cuenta para saber cómo debemos de obrar todo el tiempo. Él está en medio de nosotros, está mirándonos, está todo el tiempo acompañándonos. Indudablemente. ¿Alguien más quisiera compartir algo? De repente, si yo no tengo visión, por favor, abran el micrófono y libremente hablen, porque ¿nadie más? Como dentro de la práctica que habitualmente han tenido en las jornadas de fe, hay la invitación posterior a un diálogo conyugal, pues yo pienso que habrá bastante tema para que se converse y se dialogue conyugalmente con esto, ¿no? Así mismo. Vamos a compartir en el chat un archivo en donde vamos a estar presentándoles las preguntas para guiar un poquitito el diálogo conyugal que va a ser al terminar nuestra jornada de fe de hoy, ¿verdad? En un momento que le quede bien a cada uno de ustedes, a continuación o en algún otro momento, les invitamos a sentarnos y a hacer nuestro diálogo conyugal un poco relacionado con lo que magistralmente nos expuso el padre Ricardo. Miguel, si podés, por favor, bajar ya al chat el archivo. Ya está subido al chat. Ya está subido. Bueno, entonces directamente pueden bajar de allí y o
a la gente de nuestra región también le podemos enviar por WhatsApp. Ahí también tienen, si quieren hacer un print, ¿verdad? O sacar fotos con el celular, también como ustedes prefieran. Y de paso, cumplimos un poco también un punto concreto de esfuerzo. Hacemos nuestro diálogo conyugal mensual después de esta iluminación tan hermosa que tuvimos en esta tarde con el padre Ricardo. Bueno, entonces si ya no tenemos más consultas, nos gustaría muy brevemente, de repente a los que nos están visitando de otras regiones, conocerlos, si se pueden presentar, ¿verdad? Pueden habilitar sus cámaras. Vamos a tomarnos una foto también, por favor, para tener de recuerdo. Habiliten todos, por favor, su cámara un ratito. Daniel no quiere salir. No, parece que Está no. Raquel sola y Daniel no quiere salir. Estoy abandonada, padre, me dejó. Pero firme acá. Voy a ver si puedo hacer el diálogo conyugal sola. Padre Marco, ¿me querés acompañar, padre? Ya era hora, Raquelita, que te dejara. Ya era hora. Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Lila, ¿cómo están? Tanto tiempo, qué gusto verle. Me abandonó por una rubia, padre. Empieza con C el nombre y termina con A, cerveza. Wow. Miguel, avísanos si la ya están. Creo que temporalmente abandonó a esa con C y estuvo contigo unos años. Sí. Entonces, la forma de reaccionar, como hablaban recién, es la de Jesús. Bueno, ¿cómo reacciona Jesús? Justo lo hemos estado conversando en el equipo, con los responsables de equipo esta mañana, pero revisando los balances, y decía, siempre, en todas circunstancias, ¿cómo reacciona Jesús? Amando. Entonces, el desafío que tenemos como creyentes, como enamorados del Señor y enamorados fielmente entre nosotros, y esa va a ser la única forma verdadera y consciente en que deberíamos reaccionar. Pidamos la asistencia del Señor y que el Espíritu Santo chapotee en nuestras vidas para poder seguir amando y perdonando. Bueno, y aprovecho para iniciar la presentación que proponían. Somos Lila y Carlos Jovelas del equipo 3 de sector C de Córdoba, y estamos hace 32 años en los equipos y muy felices. No entendemos la vida sin los equipos de Nuestra Señora, porque de un poquito tiempo de casado estamos realmente comprometidos en los equipos, y ahí conocimos a personas maravillosas, experimentamos cosas maravillosas, y cuando la veo a María del Carmen, que nació el mismo día que Lila, y con Juan Carlos nos casamos el mismo día con una hora de diferencia, y terminar involucrados por el amor de Dios en esto, nos resulta cada vez que nos conversamos algo maravilloso, y para dar muchas gracias. Lila y Carlos, adicionalmente, eso lo descubrimos cuando trabajamos juntos en la Superregión Hispanoamérica, que ustedes estaban de superregionales, ellos estaban de provinciales, y descubrimos que Lila y María del Carmen habían nacido el mismo día y que las dos parejas se habían casado el mismo día. De esas casualidades providenciales y que nos impresionaron mucho a todos. A nosotros, para empezar. Voy a hablar un ratito, justamente
Juan Carlos no está porque él festejó sus 40 años del colegio, ¿verdad? Y se fue al mediodía, era su asado y hasta ahora no viene, ¿verdad? Pero ya le dio una pena, pero era el tema, justo coincidió, ¿verdad? Y Carmen, hagamos el diálogo conyugal vos y yo. Vamos a hacer. Y justo me da risa una vez que Carlos le pregunta a Juan Carlos, el mismo día, Juan Carlos, ay, mis pésames, no sé qué le digo, te compadezco, porque éramos las dos geminianas, algo así. Casi la ahorco a Carlos. Bueno, eso no. Ay, ay, ay. Un gusto de estar acá, de verle a todos. Me alegra verte, María del Carmen. Vale. Gracias, Carmen. ¿Tenemos más gente de la Argentina? Hola, ¿cómo les va? Somos Alejandro y Laura Porta del sector B de Mendoza, del equipo 18. Y bueno, estamos transitando esto, somos bastante nuevos, llevamos 5 años en el movimiento y la verdad que bueno, muy contentos de poder estar participando y de poder escuchar los testimonios tan ricos que siempre brindan la gente que lleva más años en el movimiento. Y la verdad que, bueno, agradecerle, Padre Ricardo, por su excelente charla que ha dado. Y bueno, me alegra poder ver que no somos los únicos que hemos elegido el movimiento. Veo que hay gente que viene caminando desde hace muchos años y nosotros cada vez que lo hacemos es un renovar, es un seguir adelante, es tener presente tanto a María como a Cristo en forma permanente en medio nuestro. La verdad que muy agradecido. Así que... Gracias a todos por compartir sus experiencias. Muchas gracias, muy enriquecedor. Saludos al Padre Mariano Carrizo. Serán dados, ¿cómo no? Serán dados. Gracias, Laura y Alejandro. Estuvieron también en la primera parte Cristina y Gustavo, ¿verdad? Que son los regionales, ¿verdad? De la Argentina en este momento. No sé si están todavía, no los veo en el listado, pero hasta ese momento estuvieron. Adelante, Héctor. Héctor y Betty, argentinos, cordobeses, tranquila. Somos del equipo número 3, sector C. Hace 32 años que estamos en el equipo, junto con Carlos y Lila. Que venimos remando juntas en el mismo equipo. Así que nos conocemos bastante ya. Y bueno, agradecer por todo lo que el Padre nos ha insuflado ahora con respecto al perdón. Así que creo que es una buena oportunidad para reflexionar con todo lo que tenemos alrededor y tratar de ser mejor y ser una imagen del Señor, ¿no? Ya, gracias por todo. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Hola a todos, gracias. Queremos agradecerle a Esther y a Juan que nos invitamos. Tuvimos la fortuna de conocerlos en Guayaquil. Ahí también conocimos al Padre Ricardo por recomendación de Abril, de Patti Abril y su esposo, que su hijo estuvo aquí en México de estudios y eso nos dio la oportunidad de relacionarnos con la familia Abril y de conocer al Padre Ricardo y haber conocido a Esther y a Juan. En estos momentos Marta está con su mamá, le toca cuidarla. Creo que está conectada en su iPhone, pero no sé si tenga imagen. Pero agradecemos mucho poder compartir con ustedes estas experiencias con los equipos de Nuestra Señora. Tenemos nosotros 10 años en el movimiento, pertenecemos al equipo 2 de aquí de México, que tiene 36 años. Fue el segundo equipo que se formó y ahorita es el más antiguo de aquí de México. Y para nosotros ha sido muy enriquecedor pertenecer al movimiento. Muchos saludos a todos. Gracias, Pocho. Gracias, Pocho. Saludos también por allá.
Gracias. Hola, nosotros somos del equipo 68 de Bogotá, nuestro conciliario Ricardo Londoño. Muy orgullosos de estar en el equipo. Pues tener ese hipote conciliario es para nosotros una bendición muy, muy grande. Saludos desde la Compostela, Colombia. Sí, Jorge. Tienen una finquita en el campo que se llama La Compostela, porque ellos estuvieron en Santiago y peregrinaron también por allá. Ay, qué lindo. Esa es La Compostela. Esa es la Compostela, la sede campestre del equipo 68. Muchísimas gracias. Estamos muy felices de haber podido compartir con todos ustedes esa charla tan súper buena que nos hizo el padre Ricardo. Un abrazo para todo Hispanoamérica. Felices de poder ver a Poncho. Un abrazo también para México. Son los papás de nuestro hijo allá en México. Gracias. Nos veremos pronto, Poncho. Gracias a ustedes, Gracias. Pati. Hay gente de Ecuador también acompañándonos. También hay gente de Chile. Ecuador y Chile, exacto. Bueno, Diego y Kenita. Diego y Kenita de la Santísima Concepción, sí. Con mucho cariño les saludamos de acá del sur de Chile. Saludos a todos. Un cariño. Gracias. Saludos a Chile también. Hola, buenas tardes con todos. Somos Alicia y Jofe de Ecuador. Qué gusto verle, especialmente a Padre Ricardo. Estuvimos en Guayaquil con él y también en Fátima. Y algunos amigos también que vemos que están ahí. Para nosotros ha sido un gusto el escuchar esta charla y sabemos que es una decisión de cada uno de nosotros el perdonar al prójimo, especialmente al que está al lado de nosotros siempre, ¿no es cierto? Así es que ha sido un gusto, una charla muy hermosa y les agradecemos por esta invitación. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Dios le bendiga, Padre. Muchas gracias. Qué gusto verlos. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos allá en el Ecuador. Gracias. Padre. Y bueno, si ya se presentaron todos los hermanos que nos están visitando, ya podemos dar paso al tiempo para el diálogo conyugal. Vamos a terminar nuestra jornada con nuestras oraciones. Miguel, por favor. Vamos a unirnos a todos los matrimonios equipistas del mundo con la oración que nos caracteriza, diciendo todos juntos: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Ricardo, queremos pedirte tu bendición para poder terminar nuestro evento del día de hoy. Pues quiero una vez más agradecer el afecto, el cariño
la confianza y ese ánimo y ese deseo de compartir, de participar en una celebración como en una transmisión como la de hoy, que nos une en el espíritu que el Padre Cafarel, pues de alguna manera nos ha dejado. De manera que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja, que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que vuelva su mirada sobre todos y los llene de su paz. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por su paciencia, Padre, por su cariño, por su presencia. Somos nosotros los que de corazón le agradecemos por todo el tiempo que dedicó a la preparación de esta charla, por su cariño, por su dedicación al movimiento. Verdaderamente, de todo corazón, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes, gracias Padre Marcos por acompañarnos. Gracias hermanos equipistas de toda Latinoamérica y obviamente a mis queridos hermanos de la región Paraguay, un gran abrazo. A todos les deseamos que tengan una muy feliz Navidad, que el Señor les colme de bendiciones, que sea este próximo año un año excelente con nuestro crecimiento espiritual, que verdaderamente sea un año en que demos buenos e importantes pasos dentro de nuestra santidad. Eso es lo más importante. Haya pandemia, no haya pandemia, paciencia, pero lo importante es que cada día podamos estar un poquito más cerca de Dios. Que tengan un feliz domingo, una feliz Navidad y un bendecido año 2021. Gracias a todos por su presencia. Un abrazo. Bien. Quiero hacer una pequeña memoria en este momento de alguien que fue muy significativo y que sigue siéndolo en mi vida. Cuando éramos una sola superregión, compartíamos 4 matrimonios y 4 sacerdotes. Eran pues Juan Carlos y María del Carmen, eran Carlos y Lila, eran Edgardo y Clarita aquí y eran en México Mauricio y Conchita. Estaba Marcos, estaba Carlos Ponza y estaba Javier Cacho, que murió y a quien quiero recordar, es la persona que quiero recordar porque era un conciliario extraordinario, sacerdote jesuita mexicano, de un carisma y de una bondad y de una capacidad inmensas. Y yo todavía, digamos, recuerdo muchas cosas de él, pero quiero hacer hoy la memoria de Javier, que fue tan querido para nosotros. Seguramente que Marcos y Carlos y Lila y María del Carmen lo recuerdan muy bien. Lo recordamos muy bien, convivimos con él, con Mauricio y Conchita. Hace un año falleció el padre Javier y nuestro contacto fue a través de Mauricio y Conchita. Ellos cumplen hoy años de casados, Mauricio y Conchita, aniversario de su matrimonio. Mira. Recuerdos y gracias por recordar al padre Javier Cacho. Y un saludo a Mauricio y Conchita muy especial de todos muy nosotros. Especial, sí, sí, sí. Yo les doy sus saludos. Gracias. Sí, por favor, un abrazo muy grande para ellos y los acompañamos en la oración en su aniversario. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a la gente de Paraguay. Muchas gracias. Dios mediante, seguiremos el año que viene con nuestras jornadas de fe y los esperamos siempre. Gracias. Muchas gracias, bueno. Esther y Juan, por su entrega y de todo su equipo.
Gracias, María del Carmen. Gracias por todo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios Un abrazo mediante. grandote. Gracias, Paraguay. Bendiciones para todos.